Vamos a hacer rápidamente una introducción a los sistemas operativos en tiempo real, como para que después puedan comenzar a trabajar con Juan en la parte práctica. Esto es, insisto, un repaso, teniendo en cuenta que están los videos completos y que lo pueden utilizar como referencia. Primero de todo, ¿qué es un sistema operativo en tiempo real? ¿Qué les parece a ustedes que es un sistema operativo en tiempo real? Eso es un sistema embebido. Eso es un sistema embebido. Es que se están centrando en la parte de tiempo real y se están olvidando de la parte del sistema operativo. Bien, buen punto. Hay tareas. Sí, puede ser que tengan prioridades, hay un tiempo determinado para cada tarea. Y, bueno, si es de tiempo real, o de tiempo crítico. Bien, bien, pero por empezar, queda para redondear y reordenar un poco, el concepto está perfecto. Una sola aclaración, ¿qué es tarea? Función. El equivalente no es exacto, pero podemos asimilarlo a función. Lo que ustedes conocen de programación, de las infos como función. Ok. Entonces, tenemos funciones, tareas. ¿Qué son tareas? Algo bien claro y bien concreto. Barrido de teclado, actualización de display. Lectura de puerto serie, escritura sobre USB. Eso es una tarea. Tienen que ser independientes entre sí. Lo cual, independiente significa que no hay dependencia. Lo cual no significa que no se comuniquen entre sí. No se pueden comunicar horizontalmente porque no coexisten temporalmente. Yo tengo un procesador que tiene un solo núcleo, con lo cual puedo hacer una sola tarea por vez. Entonces no puedo comunicar dos tareas horizontalmente porque no tengo forma, porque no están existiendo las dos simultáneamente. Con lo cual, entonces tenemos tareas que son funciones bien claramente definidas. Son independientes, es decir que no es obligatorio que para manejar el display tenga que haber leído antes el teclado, porque si no sería una sola tarea. Y a su vez voy a tener que crear mecanismos de comunicación, porque si no se pueden comunicar horizontalmente porque no coexisten, tengo que dejar, como si fuera una película de espionaje. No se dan en la mano los documentos entre un espía y el otro, sino que, qué sé yo, la dejan en el tacho de basura de tal lugar a tal hora. Bueno, eso es el concepto de comunicación que nosotros vamos a tener que establecer. Entonces, acá surgió de la charla algo que es importante. Tenemos tareas que son funciones perfectamente definidas, que no coexisten, por lo cual tendrá que haber un mecanismo por el cual paso de una tarea a otra tarea. Es decir, como si se tratara de un multiplexor que se encarga de conmutar de una tarea a la otra. Y esa idea es válida, la del multiplexor. A su vez, cada tarea tendrá que tener su propio espacio de memoria. Rebobinemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de protección de memoria? ¿Qué dijimos? Ya preanunciando lo que vamos a hablar ahora, que a cada tarea le voy a asignar una zona de memoria. Y en esa zona de memoria, cada tarea va a guardar sus propias variables. Por lo cual,
como tengo un pedazo de memoria habilitado para una tarea, queda protegido automáticamente todo el resto de la memoria, es decir, todas las demás tareas, y hasta el sistema operativo. Con lo cual asociamos la necesidad de tener protección de memoria para poder hablar de un sistema operativo, para poder hablar de tareas. ¿Entienden la vinculación entre todo lo que estamos diciendo? Con lo cual tuvo que aparecer Cortex, que fue el primer micro de uso masivo que incorporó protección de memoria para que aparecieran como hongos los sistemas operativos en tiempo real. Si vamos a ser estrictos y puristas en el lenguaje, para hablar de tiempo real, tenemos que hacer intervenir el tiempo como parámetro de diseño. Lo cual, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Sur, es una materia que es un cuatrimestre, sistemas en tiempo real. Nosotros vamos a hablar de sistemas operativos en tiempo real, cuando en realidad deberíamos hablar, para ser precisos, de sistemas operativos multitarea. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos intervenir el tiempo en los parámetros de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, está bien, vamos a usar FreeRTOS, vamos a hablar de RTOS, pero tengamos internamente que si queremos realmente trabajar en tiempo real, el diseño es distinto. Un airbag, ejemplo de la primera clase, que tiene que actuar en 50 milisegundos más o menos 5 milisegundos, no lo voy a diseñar con las normas que nosotros vamos a manejar en el curso, sino que tengo que ponerme a analizar cuál es el peor caso en un sentido y en el otro de cada uno de los parámetros que intervienen en el diseño del airbag. Y no, se escapa por completo de nuestro objetivo. Entonces nosotros vamos a usar sistemas operativos en tiempo real, sí. Vamos a ver el tema, sí. Pero agregando de que no vamos a diseñar un sistema operativo en tiempo real. No vamos a utilizarlo en tiempo real. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto fue hecho con la colaboración de un montón de gente que realmente muy gentilmente se dedicó a darnos soporte y apoyo, y en particular este es les sugiero que traten de buscar documentación en internet de este Jack Gansel, que es un tipo que escribe, yo tengo libros, si alguno quiere se los puedo prestar, porque realmente son fáciles de leer, y el tipo sabe un montonazo de sistemas en tiempo real. En algún momento yo vi uno de los primeros videos que aparecieron tutoriales sobre sistemas operativos en tiempo real, actuado por Jack Gansel. Entonces, en ese momento, frenaba la proyección en la computadora, capturaba la pantalla y la incorporaba a mis diapositivas, a mi PowerPoint, más precisamente. Como tuvimos nosotros dentro de la facultad un problema con Richard Barry, que es el dueño de FreeRTOS, que nos dijo más o menos que si nosotros duplicábamos el manual en el centro de estudiantes sin fines de lucro, sin chiste, iba a hacer gestiones para que se nos impidiera el ingreso a Estados Unidos, como sanción. Con lo cual, bueno, quedamos bastante sensibilizados y me comuniqué al mail que aparece en los libros de este hombre, diciéndole, mire, estoy capturando las imágenes de su tan buen video. Me dice, ¿para qué se toma ese trabajo? Y me mandó el PowerPoint directamente del material que había usado él. Con lo cual, es el agradecimiento a Jack Gansel y a Micrium, que es la empresa que hace un sistema operativo, que se llama Micrium justamente, que es muy bueno, que en nuestro país no ha tenido trascendencia, pero es muy bueno. Y Ali es un colega egipcio con el cual hemos intercambiado un montón de material, y Gustavo Muro fue mi auxiliar en la Universidad Nacional de Rosario, y con el cual también, como ahora él quedó a cargo de
de la materia de sistemas embebidos, también hemos hecho bastante intercambio. Entonces es bueno reconocer quién nos ha ofrecido la posibilidad de hacer este material. Bien. Esta es la bibliografía de Art of Design in Embedded Systems de Jack Gansel, de Firmware Handbook también de Jack Gansel. Son libros realmente muy buenos, insisto, fáciles de leer. La redacción está muy fluida y no se requiere haber leído a Shakespeare previamente como para manejar ese inglés. La documentación de Micrium, que también es bastante buena. Y este es un libro también histórico, que fue el primer libro de sistemas operativos en tiempo real. Y este es un documento que pueden llegar al Real Time Operating System, lo pueden descargar directamente de internet sin cargo, es libre, y vale la pena que lo tengan. Después, este otro libro de Burns y Welling también es bibliografía bien conocida, bien histórica, y en Getpedia se pueden encontrar un montón de documentos de sistemas operativos. También vamos a utilizar el handbook de este conjunto de coreanos que hicieron este libro del Handbook of Real-Time and Embedded Systems, que también es muy recomendable, un poco más denso, pero muy recomendable. Y este libro, que ahora se puede descargar sin cargo, en su momento costaba $25 descargarlo, en el cual está la base de lo que van a usar ustedes en la práctica. Si lo tienen que tener como referencia cuando tengan que generar algún tipo de aplicación o algún tipo de tarea basado en FreeRTOS. Entonces, ¿qué es la idea de programación concurrente? VHDL es un lenguaje de programación. ¿Qué es? La descripción de hardware. Cuando uno escribe sentencias en VHDL, ¿se ejecutan en el orden en el cual uno las escribió? No se ejecutan. No se ejecutan. Es decir, no es un programa. Es decir, no es programación, no es un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque VHDL es concurrente. Salvo que yo le indique que lo que viene a continuación hay que leerlo en forma secuencial, por ejemplo con process, ¿se acuerdan? No tienen precedencia temporal. Eso es un sistema concurrente. Entonces, nosotros, primero de todo, la programación concurrente, hablan de paralelismo potencial. Claro, paralelismo significaría, en nuestras PCs o en nuestros teléfonos, se están ejecutando realmente varias tareas en forma simultánea porque tiene varios núcleos. Y el sistema operativo se encargará entonces de sincronizar las tareas que se están ejecutando, porque puede ser que tome una tarea y le tire un pedacito de la tarea a un núcleo y otro pedacito de la tarea, de esa misma tarea, a otro núcleo, y después tendré que sincronizar el procesamiento de ambos. Problema del sistema operativo. Problema de Android, de Windows o de lo que sea. Nosotros vamos a trabajar con un solo núcleo. Con lo cual la concurrencia es relativa. La concurrencia no es concurrencia temporal. Con lo cual, nosotros abstractamente, por un momento vamos a imaginar de que las tareas se están ejecutando en forma simultánea. De la misma manera que cuando nosotros miramos un display multiplexado, nos da la impresión de que todos los dígitos están encendidos simultáneamente. Nosotros sabemos que no están encendidos simultáneamente, pero nos da esa impresión. Si el sistema operativo está bien diseñado, nos va a dar la impresión de que todas las tareas se están ejecutando simultáneamente, aunque sabemos que no es así. Bien, entonces, se incorpora la idea de proceso. La idea de proceso surge
multiplexando en tres variantes distintas, multiplexando las ejecuciones en un solo procesador, multiplexar en un sistema multiprocesador utilizando una memoria compartida. De vuelta, la idea de manejar memoria, en este caso en forma compartida, y que se van tomando datos de esa memoria compartida y se van escribiendo resultados en esa memoria compartida de cada una de las tareas, de cada uno de los procesos que se están ejecutando. Y la otra es, y esto es un concepto que lo estamos conociendo, lo usamos sin tener la definición. Los sistemas distribuidos, en los cuales son sistemas que no tienen memoria compartida. Por ejemplo, yo le tiro un pedazo de una tarea a esa computadora, otro pedazo de tarea a esta otra computadora. Después se tendrán que comunicar de alguna forma, pero que no comparten memoria, no están físicamente sobre el mismo hardware. Entonces, hay que vamos a crear procesos, tareas, las vamos a inicializar, condiciones iniciales, se van a ejecutar, se van a sincronizar, lo que decíamos antes de intercambiar información entre las tareas, no pudiendo hacerlo en forma horizontal porque no se están ejecutando en forma simultánea. Eventualmente las tareas pueden tener finalización. Hay tareas que no tienen finalización. Por ejemplo, barrido de teclado. Hay otras tareas que pueden ser, por ejemplo, una tarea de inicialización que sí tiene inicio y fin. Entonces, ¿por qué sistema operativo? Una forma de programación es lo que se llama el bare metal. Entonces, el bare metal es laburar, como decían en el barrio, in the carnassing way. Bien carnaza, bien trabajando sobre el hardware, programando registros. Es bárbaro. Uno termina eso, se siente Superman porque le cambió el bit 5 del... No, bueno, pero en la productividad eso no es bueno. Nosotros, ¿qué recomendamos cuando hablamos de hardware allá en las primeras clases? ¿Qué recomendamos? Hacer la plaqueta, digamos, para empezar el diseño, hacer la plaqueta desde cero, es decir, diseñando el hardware, mandando a diseñar el impreso, fabricar el impreso, armar la plaqueta, probarla. ¿Cuánto tiempo pasó? Un montón. ¿Qué recomendamos nosotros? Muchachos, tómense el subte, se van hasta Villa Urquiza, van a Elemón y se compran la placa esta. ¿Qué ganamos? Un montonazo de tiempo, porque ustedes terminan la clase a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde ya están en sus casas haciendo parpadear el LED aunque sea. Fíjense todo el tiempo que ganaron. Y eso sería piola, poder hacerlo también para el firmware. Y eso es el uso que le vamos a dar nosotros al sistema operativo en tiempo real. La idea de avanzar en el diseño del firmware. Equivalente a ir hasta Elemón y comprar una placa. ¿Qué hago para eso? Descargo un sistema operativo en tiempo real. Lo descargo de internet para esta placa que vamos a usar nosotros, con este procesador. ¿Cuánto tiempo tardo? Minutos. Y de vuelta, en esa misma placa, al ratito ya voy a estar escribiendo tareas. Siguiendo el manual, ya voy a empezar a escribir tareas. La primera tarea, hacer parpadear un LED. Y una tarea lo encienda y que otra tarea lo apague. Entonces, arranqué, terminamos hoy a las 12:30, se van, se compran la placa, se descargan el sistema operativo para esa placa, y a las 4 de la tarde ya están usando un sistema operativo en tiempo real. Y escribiendo sus primeras tareas. Eso que nos da productividad. Y confiabilidad. Porque estamos implícitamente asociando con el concepto de KISS. ¿Por qué? Porque las tareas no van a ser ese largo chorizo en el cual tenemos la intención de escribir un solo programa que arranque desde el principio y que es muy difícil de escribir. Porque voy a tener un montón de problemas y de dificultades. Acá lo que decimos es, hago una tarea, barrido de teclado, chiquitita. Otra tarea, actualización de display. Y siempre con la idea de reuso.
recuerden, la ley de oro no documentada, escribir una vez y facturar muchas veces. Entonces, si yo respeto el modelo de capas, escribo una rutina de barrido de teclado una sola vez en mi vida y la facturo todas las veces que sea necesario. Entonces, de vuelta, funciones chiquitas y que las voy incorporando a bibliotecas de funcionamiento. Ya escribí una rutina de barrido de teclado de m filas por n columnas. Ya escribí una rutina de actualización de display para este display que es el más popular, y lo único que tendré que hacer es cambiarle las patitas con las cuales me comunico con el display, de proyecto en proyecto. Entonces, el bare metal es lo más primitivo. Es la forma en la cual estoy accediendo al hardware a este en particular. Me saldrá un código óptimo, pero voy a tardar muchísimo tiempo. Entonces, nosotros, ¿por qué queremos usar el FreeRTOS en nuestro caso? Porque vamos a trabajar sobre la placa núcleo, o sobre el EPC Expresso, o Freescale, o lo que sea, con un dado microcontrolador y una determinada placa. Entonces, me descargo la versión adecuada del sistema operativo para este hardware. Y en muy poco tiempo ya estoy trabajando. Entonces, ¿puedo usar Linux como sistema operativo en tiempo real en nuestra placa núcleo? ¿Por qué? Primero, Linux necesita una unidad de manejo de memoria. El Linux, cuando uno descarga el Ubuntu, ya viene configurado de esa manera. Pero yo puedo descargar, si quiero, los fuentes de Linux y toquetearlos y reprogramarlos para mi hardware. Exactamente. Lo cual me significa que no voy a encontrar una versión de Linux acorde con esta placa. Porque aparte, Linux, bajo su principio de funcionamiento, necesita mucho más hardware, mucho más memoria flash, mucho más memoria RAM. Con lo cual, ni Windows ni Linux son válidos para esto. Puedo instalar, paréntesis, ¿ustedes conocen lo que es la Raspberry Pi, por ejemplo? ¿Sí? ¿Puedo instalar un Linux en la Raspberry Pi? Sí. Ya está estandarizado. Entonces, de vuelta, ¿puedo descargar un Linux para Raspberry Pi? Sí. Si yo quisiera, podría ponerme a laburar y hacer un Linux o un Windows, un RT Windows, en el cual tengo las primitivas y que yo voy como si fuera una planilla Excel diciendo utilizo este hardware, este no, este sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tardo? Y qué sé yo. No es nuestro objetivo. De vuelta, nuestro objetivo en este curso es hacer un producto que esté rápido en la calle. Porque si no, nosotros vamos a estar en la calle. Y me parece que si uno tiene que elegir, entonces, se actualiza el modelo de capas y nos aparece acá las aplicaciones y el hardware. ¿Se acuerdan que acá en el medio había otras dos capas? Bueno, acá será el kernel del sistema operativo y el BSP es el Board Support Package. El paquete de soporte de la placa. Entonces voy a bajar el FreeRTOS, si quiero la versión básica, y le voy a escribir, si fuera necesario, si no existe para mi placa, el Board Support Package. Es lo único que tendría que hacer. Hoy en día existe para la mayor parte de placas comercialmente disponibles. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Vamos rápido. Vamos a tener un núcleo kernel, lo mismo que en el caso del procesador, el núcleo se llamaba core, aquí se llama kernel. El kernel puede ser de dos tipos, monolítico o microkernel. El monolítico es una piedra.
digamos, es un solo programa. El microkernel es una parte básica y voy adosándole o descargando, si fuera necesario, accesorios. Entonces, por ejemplo, si yo no voy a usar USB, el microkernel no contiene USB. Si fuera monolítico, el USB está siempre presente. Entonces, si es un microkernel, yo puedo acceder a una biblioteca de USB. Yo puedo acceder a una biblioteca de Ethernet. Con lo cual, lo voy configurando de acuerdo a lo que yo necesite. En el caso del kernel monolítico, es más confiable, pero también es mucho más grande. Y voy a tener, gastando memoria, tanto sea memoria flash como memoria RAM, partes que no voy a usar nunca. Va a existir un algoritmo de planificación. ¿Qué significa un algoritmo de planificación? Voy a tener varias formas distintas de trabajar un sistema operativo. La forma más simple de trabajarlo es una tarea en el frente y una tarea en el fondo. La tarea en el fondo quiere significar aquello que estoy haciendo normalmente. Barriendo teclado, actualizando display, y que eventualmente algo, por ejemplo, terminar la conversión del analógico a digital, me va a generar una interrupción. Eso va a ser algo que viene al frente, esa interrupción viene al frente. Esa es la versión más elemental y primitiva de un sistema operativo. Estoy haciendo algo en el fondo, ahí tranquilo, barriendo el teclado cuando tengo tiempo, actualizando el display, y me aparece un evento que me toma la atención, por interrupción. Vamos a tener otra alternativa, que es, por ejemplo, en el cual se le asignan ranuras de tiempo a cada tarea. Ranuras de tiempo fijas. Y eventualmente puedo darles un orden, estoy dentro de esta segunda instancia que estoy hablando, de ranuras de tiempo, un determinado orden a cada una de las tareas. Entonces, por ejemplo, primero, imagínense una calecita. Entonces uno se queda ustedes piensen en el hermanito, en el cual lo llevan a la calecita y se quedan y ven qué pasa. El avioncito, el autito, el caballito. Se da la vuelta, el avioncito, el autito, el caballito. El avioncito, el autito, el caballito. El avioncito, el autito. Siempre el mismo orden. Eso se llamará, entonces, calecita o round robin. ¿Tienen distintas prioridades el avioncito, el autito y el caballito? No. Si supónganse que acaba de pasar el avioncito y se cae el nene que estaba arriba del avioncito. Tu diablo. ¿Qué tengo que hacer? Esperar que pegue toda la vuelta. Lo cual es fácil de diseñar, fácil de implementar, pero tiene problemas. Y por último, habrá algún otro sistema en el cual las tareas tengan prioridades. Ese sistema se llamará preemptive. Tiene múltiples traducciones, ninguna de las cuales nos satisface. Prevaciado, preventivo. ¿Qué significa? Que las tareas tienen prioridades y se asignan esas prioridades con criterio de diseño. Entonces, cuando yo me siento y digo, necesito tantos kilobytes de RAM, tantos kilobytes de flash, también digo, voy a tener la prioridad de la rutina de barrido de teclado de tanto, la prioridad de la rutina de actualización display de tanto. Y vamos a ver que si no somos criteriosos en la asignación de esas prioridades, voy a tener un montón de conflictos. Con lo cual significa que la prioridad de las tareas forma parte del proceso de diseño. Entonces, dicho de una manera muy simple, el kernel lo que me da en un edificio es el piso y el techo. ¿Qué hay entre el piso y el techo?
Un edificio. Columnas. Entonces, las columnas serán las tareas. El piso y el techo significa que se empieza a ejecutar, se vuelve a ejecutar, la vuelta esta sería. Entonces, este sería el techo, este sería el piso. Es figurativo. ¿Por qué? Porque ahora lo que nos va a aparecer es un multiplexor. Entonces, el multiplexor que se va a encargar de ejecutar la tarea 1, fíjense, paré, estaba ejecutando la tarea 1. Dejé de ejecutar la tarea 1. Conmuté a la tarea 2. ¿Qué significa? Cambié el espacio de memoria activa. Con lo cual, saqué el procesador de la tarea 1, es figurativo esto también, y coloqué el procesador de la tarea 2. Entonces, al sacar el procesador de la tarea 1, significa que en su espacio de memoria quedaron guardados los registros para después recuperarlos. ¿Cuándo? Cuando pegue toda la vuelta al multiplexor. Entonces, dejo de ejecutar la tarea 2, paso a ejecutar la tarea 3, dejo de ejecutar la tarea 3 y sigo hasta volver a la tarea n y seguir y volver en forma perpetua. ¿Queda claro? Entonces, para nosotros es una funcionalidad el sistema operativo que nos permite rápidamente arrancar con nuestro diseño, con nuestro proyecto. Puede haber tareas que tengan un loop perpetuo y tareas que tengan principio y fin. Por ejemplo, la inicialización es una tarea, la inicialización de la placa, la inicialización del sistema operativo es una tarea que tiene principio y fin. Y que me va a convenir eliminar cuando no la use. ¿Por qué me va a convenir eliminarla cuando no la use? ¿Y qué ventaja tiene eliminar memoria? ¿Cómo? Pero supóngase que me alcanza para crear todas las tareas que yo necesite. Para que el tiempo de ejecución de cada tarea puede ser un poco mayor, Claro, esa es la idea. Porque ustedes piensen que la tarea no se usa para nada, el multiplexor se para, no tengo nada que hacer. Pero para cambiar el multiplexor significó guardar, como vamos a ver en un minutito, guardar los registros en la zona de memoria y sacar los registros nuevos de la nueva zona de memoria, de la nueva tarea. Entonces, al eliminar la tarea, estoy ganando tiempo. Estoy liberando RAM también. Memoria flash no, porque la tarea siempre va a estar disponible en la memoria flash. Lo que no va a estar es activo. Bueno, entonces, las prioridades pueden ser estáticas o dinámicas. Prioridades estáticas significa que se asignan una vez y no se modifican. Las prioridades dinámicas son aquellas que en una de esas, por las circunstancias de ejecución, es necesario cambiar. Por ejemplo, para eliminar algún conflicto que se haya generado. Importante. Presten, son las 9:25. Imagínense que ya están bien despiertos. Imagínenlo. En el microcontrolador, las excepciones. Cuanto mayor es el número de prioridad y excepciones, cuanto mayor es el número de prioridad, ¿cuál es la prioridad real? ¿Mayor o menor? A medida que va creciendo el número, la prioridad es menor. De hecho, ustedes recuerden que el reset tiene prioridad -3. El menor número posible. Máxima prioridad. En nuestro FreeRTOS es justamente al revés. Recuerden eso. En FreeRTOS, cuanto mayor sea el número de prioridad, mayor es la prioridad.
existirá un nivel básico, que será el nivel que se llama de la prioridad ociosa, idle, que uno lo puede definir, le puede asignar. ¿Qué es la prioridad, la tarea idle? La tarea que se hace cuando no hay nada que hacer. ¿Qué quiere significar eso? Imagínense ustedes que, eso lo vamos a ver más adelante, imagínense ustedes que estamos haciendo, tenemos un ciclo, por ejemplo, es decir, el ciclo del multiplexor, imaginemos nosotros que sea de 1 milisegundo. Supongamos nosotros que ejecutamos la tarea 1, que dura 200 microsegundos. Y que vamos a ejecutar la tarea 2 también, que tiene 150 microsegundos. ¿Cuánto tiempo va a estar el procesador ejecutando tareas? ¿Cuánto tiempo se va a ejecutar la tarea? No nos metamos en discusiones en este momento. ¿Cuánto tiempo va a estar el procesador ejecutando tareas? Perdón, no, piensen en la respuesta. 1 milisegundo. Porque, ¿qué hace el procesador cuando se terminaron de ejecutar la tarea 1 y la tarea 2? Y, está bien, espera, pero es una tarea. Hay que anotarla esa pregunta para el cuestionario. El procesador tiene que hacer algo. Bueno, en esos 650 microsegundos, el procesador está ocioso. Está ejecutando una tarea ociosa. Una idle task. ¿Y qué hará en esa idle task? Una opción, ¿saben cuál es? Pasar al modo bajo consumo. Y que se despierte cuando vuelva a correr el multiplexor. ¿Sí? No, al revés. Al revés. En algunos modos tarda mucho tiempo en volver a la vida. Pero en esos modos de muy bajo consumo, que eso lo podemos ver en las últimas clases de este cuatrimestre, en esos modos de muy bajo consumo, lo va a hacer cuando está en el medio de la cordillera y se tiene que alimentar por paneles solares. Y que no me preocupa tardar mucho, ¿qué significa? Milisegundos. Pero no lo voy a utilizar esos modos de muy bajo consumo acá, porque el perjuicio es mayor que el beneficio. Acá voy a usar, en esos modos de muy bajo consumo, hasta el oscilador se apaga. Con lo cual, para rearrancar el oscilador necesito un tiempo de estabilización. Acá no, acá lo que vamos a hacer es apagar las cosas que más consumen. Pero mantenerlo al borde de que pase a la actividad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer en la tarea ociosa? Bueno, dijimos una posibilidad es pasar al modo bajo consumo. Otra posibilidad es hacer tareas administrativas. Tareas administrativas significa, por ejemplo, reordenar la memoria. ¿Qué significa reordenar la memoria? Imaginemos que en un momento dado se están ejecutando, ocupando memoria, la tarea 1, la tarea 2,
la tarea 3 y la tarea 4. Hemos decidido que la tarea 2 ya no se justifica que esté activa, con lo cual la eliminamos del mapa de memoria. Y nos quedará entonces la tarea 1, la tarea 3 y la tarea 4. Es decir, que nos queda una zona de memoria libre que no podemos usar salvo que querramos crear una tarea que entre en ese espacio que quedó libre. Es equivalente a tener un disco magnético fragmentado. Entonces, las tareas, ¿vieron cuando a veces los discos de estado, digamos, los discos magnéticos no de estado sólido, están fragmentados, que están lentos, porque hay que asignar de a pedacitos y saltar de un lado para el otro? Bueno, lo mismo puede pasar con la memoria RAM. Lo que se hace entonces es, cuando está ocioso, se dedica a reorganizar la memoria. Nosotros vamos a tener, ahora vamos a ver también en un mapita bastante significativo, las tareas en distintos estados. Va a haber tarea, ¿cuántas tareas ejecutándose va a haber? ¿Seguro? ¿Seguro? Una sola. Una sola. ¿Cuántas tareas listas para ser ejecutadas va a haber? ¿Qué significa todas? Todas las que estén en condiciones. No sé el número. ¿Qué significa deshabilitada? Deshabilitar, por ejemplo, que en ese ejemplo nosotros decimos borrar la tarea 2, la sacamos del multiplexor, pero la tarea sigue estando la función en flash. En flash. Es decir, eso se llamará, dentro de un ratito, se llamará dormant. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una tarea running. Tenemos tareas ready. Supónganse que yo tengo que leer temperatura. ¿Con qué voy a leer temperatura? Con una ADC. ¿Tarda tiempo el ADC? Entonces, una tarea dice, quiero leer temperatura. Arranco el conversor. ¿Y luego qué? ¿Y esa tarea cómo está? Dormí, digamos, está suspendida, esperando un resultado. No, no. Porque, de vuelta, piensen ustedes el beneficio y el perjuicio. Si lo elimino de memoria, después tengo que traerlo de vuelta y es un despelote. Claro, por ejemplo, porque estoy esperando o que llegue un tiempo determinado, porque tengo que tomar los datos cada tantos milisegundos, o que el conversor me devuelva el resultado. Entonces la tarea va a quedar suspendida hasta que el conversor, por ejemplo, genere una interrupción y en la rutina de atención de interrupción diga, ya tengo el dato, con lo cual automáticamente el planificador dirá, esta tarea que estaba suspendida ya tiene el recurso que estaba esperando. Con lo cual, el planificador la va a sacar del estado suspendido y lo va a pasar al estado ready y empezará a pelear con las otras tareas en cuanto a la prioridad que tengan para ver quién se ejecuta. Si vos tenés todas tareas con prioridad 1 y una sola tarea. Round robin. Sí, y después tenés una tarea de... Entonces no están todas las tareas con la misma prioridad. No. Ah, sí. O sea, todas tienen la misma, salvo una que tiene una prioridad 2. Sí. Cuando se termina de correr esa tarea de prioridad 2 y de vuelta vuelve a estar lista para ser ejecutada, ¿se vuelve a presentar la 2 con misma prioridad? Según lo que estuvimos hablando hasta ahora, sí. Ah, o sea que sí o sí siempre va a estar la 2. Sí, según lo que dijimos hasta ahora, sí. Entonces, ojo,
Ahí es un error del diseñador que le asigna prioridad única 2 a una tarea. Si no toma ninguna precaución, se va a ejecutar la tarea 2 y todas las demás tareas se van a morir de hambre. Eso es un error de diseño. Entonces, lo que se debería hacer es, cuando se termina de ejecutar la tarea 2, no ponerla de vuelta en el estado ready. Porque si la pongo en el estado ready, va a decir, estoy yo. Y solamente se va a ejecutar la tarea de prioridad 2. O sea, que alguna otra de las tareas va a hacer que esas se pongan ready, o... El planificador, el sistema operativo es el que tiene que tomar, o el programador tiene que tomar la decisión. ¿Se terminó de ejecutar esta tarea? Ok, la pasamos a suspendido por un rato, por ejemplo. O la propia tarea puede decir, ya terminé con lo mío, me voy a descansar un rato. ¿Sí? Bueno, de acuerdo con el sistema que nosotros estamos planeando, vamos a tener una tarea ejecutándose, vamos a tener algunas tareas bloqueadas y algunas tareas listas. Entonces, ejecutándose, se larga el conversor analógico digital, pasará al estado bloqueado o suspendido, esperando a que el conversor me devuelva el resultado de la conversión. Cuando se libera, pasa al estado listo. Entonces empieza a pelearse con todas las demás tareas con respecto a la prioridad. Estamos admitiendo que es un sistema con prioridades, que no es un sistema round robin. Entonces, las opciones para la planificación es preventiva, preemptive, prevaciado o similar. Entonces, una tarea de mayor prioridad detiene la ejecución de la tarea que está ejecutándose ahora, y se atiende esa. Round robin, tareas con igual prioridad, por ranura de tiempo, time slicing, o bien por multitarea, multi-hilo sería la traducción directa, cooperativo. ¿Qué significa cooperativo? Significa que cada tarea dice, ya me ejecuté, listo, le devuelvo, señor sistema operativo, ya terminé. Entonces el sistema operativo dice, esta terminó, la pongo en un estado suspendido. Y entonces le paso la ejecución a otra tarea. Cooperativo significa, entonces, cada tarea en forma voluntaria desiste de ejecutarse. Y el sistema operativo tomará las acciones en consecuencia. Entonces, importante, determinismo, kernel, el núcleo del sistema operativo, cambio de contexto. El cambio de contexto es lo que hemos descrito cuando hablamos de protección de memoria, es decir, el equivalente de sacar el procesador de la tarea 1 y poner el procesador de la tarea 2. Cambio de contexto significará entonces guardar en la zona de memoria de la tarea 1 los registros de la tarea 1, ir a buscar la tarea 2, sacar los registros que estaban guardados de la tarea 2 y pasar a ejecutar la tarea 2. Ese es el cambio de contexto. Hambreado es cuando antes habíamos dicho el caso de una tarea con prioridad 2 y todas las demás con prioridad 1. Si no tomamos ninguna medida, las tareas con prioridad 1 se mueren de hambre. Starving. Inversión de prioridades. ¿Qué va a significar inversión de prioridades? Significa, es importante. Tengo una tarea de muy alta prioridad. Prioridad 42. Y tengo una tarea de prioridad 2. Entonces, le tocó a la tarea de prioridad 2 ejecutarse un ratito. Entonces, toma un recurso. Por ejemplo, dispara el conversor analógico a digital. La tarea 2. Con lo cual, de acuerdo con lo que dijimos, como el conversor analógico a digital tarda un cierto tiempo, pasa al estado bloqueado o suspendido. Entonces empieza a ejecutar todo el resto de las tareas. Resulta que la tarea 1
la tarea de prioridad 42, perdón, la tarea de muy alta prioridad, necesita el conversor analógico digital, que lo tomó la tarea de prioridad 2. Y que no va a liberarlo hasta tanto le toque de vuelta el turno de la tarea de prioridad 2. Pero que fíjense que en el rango entre 2 y 42, que digo, hay un montón de otras tareas. Es decir, que sabe Dios cuándo va a volver a ejecutarse la tarea de prioridad 2. Y mientras tanto quedó colgada la tarea de prioridad altísima. Por eso se llama inversión de prioridades. Porque tengo una tarea de baja prioridad que me está bloqueando una tarea de alta prioridad. ¿Qué significa esto? Error en el diseño y en la asignación de prioridades. ¿Cómo se podría solucionar? Una forma de solucionarlo, si ya está hecho, que viendo el sistema operativo, dándose cuenta que la tarea de prioridad 42 no se puede ejecutar, y se fija por qué razón, le levante por un momentito la prioridad de la tarea 2 para que entre en la pelea de ejecución, libere y que se vaya a otra cosa. Bien, eso es lo que también hablamos entonces de prioridades dinámicas, que en algún momento se cambia, por algún motivo se cambia la prioridad de una tarea. Deadlock. ¿Qué es el deadlock? Imagínense un cruce de calles. Imaginen ustedes un cruce de calles. Dos calles que tengan doble sentido de circulación. Y imagínense un auto, otro auto, otro auto, otro auto. ¿Cómo se sale de ahí? Esto es un deadlock. Claro. ¿Cuál fue el problema para el deadlock? Que la tarea A tomó un recurso que necesita la tarea B. Y la tarea B tomó un recurso que necesita la tarea A. Entonces, hasta que uno de los dos no dé marcha atrás, el sistema no sale. O sea, que si necesitan 4 autos, 4 tareas. Con dos tareas que tomen recursos cruzados, el sistema se complica. Digamos, este es el mejor ejemplo. Conclusión, de vuelta, error en el diseño. Siempre la culpa la tiene otro. Regla de oro. Los sistemas, tenemos sistemas relajados y sistemas estrictos. Sistema estricto es el airbag del auto. Tiene que actuar en 50 milisegundos o menos 5 milisegundos. Si no, sonamos. Sistema relajado puede ser, por ejemplo, el teléfono. Si el teléfono, ¿cuántas veces nos dan ganas de tirar el teléfono contra la pared porque le damos a la tecla y no nos responde? O nos corre, en el último momento, cuando estamos con el dedo cerca, nos corre el icono. Porque, bueno, no pasa nada si la respuesta del teléfono, en lugar de ser en 100 milisegundos, es en 150. Eso es un sistema relajado. El control aéreo, por ejemplo, es un sistema estricto. Los sistemas operativos en tiempo real, entonces, se intercalan en nuestro modelo de capa, en el cual tenemos la aplicación, el usuario, la aplicación y el hardware, y en el medio ahora nos aparece el sistema operativo. El sistema operativo nos incorpora también
y esto es importante, bibliotecas. Entonces yo voy a tener posibilidad de acceder a bibliotecas de procesamiento digital de señales, en la cual diseñar un filtro FIR va a ser calcular con MATLAB los coeficientes, incorporarlos en una tabla y llamar a una función pasándole los datos que he adquirido y los coeficientes de ese filtro. Chao. La función la escribió José Arm. Yo la uso. De vuelta, gano tiempo. Entonces, aparece el sistema operativo en el medio, pero con la idea de ayudarnos. Esto también se llama a veces middleware, con esa costumbre que tienen ponerle algo adelante de ware los sajones. Middleware, el ware que está en el medio. Entonces, la forma más sencilla es de diseñar un sistema embebido es el chorizo. Esperar por algo, hacer algo. Esperar por algo, hacer algo. Esto es lo más fácil de hacer. Pero el problema que tenemos es que si por algo se bloquea todo el sistema. Es muy difícil de escalar, de ir agregando cosas. Entonces, no tengo interrupciones, se hace todo por polling. Otra alternativa es los tiempos de respuesta son impredecibles, por lo cual el sistema no es determinístico. La otra es trabajar por interrupción, en el cual largo el conversor analógico digital. El conversor analógico digital, cuando termina, genera una interrupción que le avisa al loop que terminó. Y ahí se libera y sigue avanzando. El problema que tiene esto es la escalabilidad. Entonces, imagínense cuántas interrupciones voy a tener que estar manipulando y se me hace complicado. La otra es el foreground y el background. El background es lo que se hace cuando hay tranquilo, onda de amor y paz. Y aparece algo, una interrupción, que me toma el control. Y fíjense que también una interrupción puede interrumpir a otra interrupción, con lo cual se me arma un sistema básico muy elemental de la introducción de un sistema operativo, es con background y foreground. Background es lo que se hace en el fondo, foreground es lo que se hace en el frente. ¿Utilizaron alguna vez algún manipulador de imágenes y de gráficos que dice traer, o el mismo PowerPoint, que dice traer al frente? Ese es el concepto. Acá entonces tenemos background y foreground. Estoy haciendo tareas en background. De golpe me aparece una interrupción y a su vez esa interrupción puede ser interrumpida por otra. Eso es lo que sería foreground, en el primer plano. Entonces, esto nos da la idea de trabajar con un super loop con interrupciones, un loop grandote con interrupciones que se vayan habilitando. Entonces, si el procesamiento se hace en background, todas las tareas asociadas a procesamiento tienen igual prioridad, porque es la prioridad del background. Entonces, no es un método recomendable. En el caso del sistema operativo, tengo un kernel que se encarga de manejar pantalla, manejar red, por ejemplo, y procesar datos en forma digital. Y que es el multiplexor que se va a encargar de estar conmutando una tarea a la otra. La supervisión la hace el kernel tendrá un planificador asociado y tendrá un despachador. El planificador le dice al dispatcher, es como una reunión de mafiosos que deciden, el padrino. ¿Quién no vio El Padrino? Su vida no tiene sentido. Bueno, Don Corleone está sentado y dice, fulano de tal me está jorobando. ¿Don Corleone va a ejecutar la orden? No. Va a haber alguien que tomará la decisión de hacerle conocer a ese fulano que Don Corleone está disgustado con él. Ese es el dispatcher.
Entonces, vamos rápido. Las tareas que se tienen que hacer son independientes entre sí, pero que se podrán comunicar. Tendremos, por ejemplo, un gerenciamiento de tareas que se va a encargar de manejar timer. Y acá aparece algo muy piola. Hasta ahora, con lo que ustedes conocen, si tenían que hacer una demora de 10 milisegundos, ¿qué tenían que hacer? Timer. Ahora tendrán que decirle, de alguna manera, delay 10. Sistema operativo, encárgate. Entonces, como yo le tengo que haber dicho en algún momento cuál es la frecuencia de cristal, la frecuencia de clock, no de cristal, la frecuencia de clock, el sistema operativo carga el timer él solo y lo dispara. Con lo cual me saca un lindo laburo. Se encargará de comunicar tareas y sincronizar. ¿Cómo se va a sincronizar? De vuelta al primer capítulo. Por medio de flags, que se van a llamar semáforos, por medio de variables, por medio de colas. De vuelta, no voy a tener que estar yo pendiente de qué es lo que pasa con el flag barra semáforo del conversor analógico digital, sino que el sistema operativo se va a encargar de manejar y avisarme de los cambios. El manejo, la asignación memórica, dinámica de memoria, supervisar los dispositivos de entrada y salida. Esto es lo básico que se encarga un sistema operativo. Por ejemplo, una bomba de infusión. La bomba de infusión es la que tiene una bombita peristáltica, ¿vieron las del tipo de las peceras que hace que salga el aire, que burbujee el aire en las peceras? Es básicamente un excéntrico que va presionando un tubito de manera de ir empujando aire. Bueno, lo mismo sucede con los medicamentos, doy fe, y que se encarga de distintos medicamentos estar circulando en una determinada proporción. Me viene al recuerdo que el primer día después de la cirugía, yo estaba eufórico. Mandaba mensajes a todo el mundo, contento, feliz. Y después cuando viene el médico me dice, sí, te están poniendo en este momento 2 sachets de morfina. Es un camino de ida. Bueno, entonces, la bomba de infusión se encarga de manipular distintos medicamentos que se programa con un medio de un teclado la proporción de cada medicamento, medido en unidad de tiempo, volumen por unidad de tiempo. Se va a tener que medir también, se va a tener que actualizar el display, leer el teclado, y si esto lo implemento como un loop y se llega a colgar, imagínense al paciente que se comienza a hinchar, porque le siguen metiendo suero, y se empieza a hinchar. Evidentemente, en un sistema de estas características tiene que aparecer un supervisor. Alguien que se encargue de estar mirando, che, ¿qué pasa con esta bomba que están dando tanto tiempo? Y empezar a sonar una alarma. Es decir, ¿qué pasa que está funcionando tanto tiempo o qué pasa que no está mandando nada? Se quedó vacío el sachet. Entonces, tiene que haber un sistema operativo que se encargue de supervisar todas estas cosas. ¿Por qué no Linux? Ya lo dijimos, porque ocupa montonazo de memoria. Y no es determinístico. Las tareas, entonces, pueden ser tareas que se ejecuten estilo loop o tareas que se ejecuten con principio y fin. Tarea, entonces, la definición es un hilo de ejecución independiente capaz de ejecutarse en paralelo, entiendan que en paralelo no significa simultáneamente, con otros hilos de ejecución. Cada tarea va a tener su propia pila. Puede ser una pila para el supervisor y para el usuario. Caramba, nuestro micro tiene eso. El stack pointer del usuario y el stack pointer del sistema operativo, del proceso. Las tareas no se pueden comunicar nunca directamente entre ellas, sino que van a utilizar los mecanismos de sincronización que nos provee el sistema operativo.
típicamente semáforos, variables y colas. Por ejemplo, y esto es en un lenguaje, en un metalenguaje ficticio. Una tarea que sea una aplicación, acá tomamos como indicativo de que se trata de una aplicación, le ponemos adelante la palabra app, el prefijo app, para indicar que sea una tarea escrita por uno. Tarea ADC, en la cual while 1, ¿qué es? ¿Un loop perpetuo o tiene principio y fin? Loop perpetuo. While 1, ADC read, leo el conversor analógico digital. Y acá le digo, fíjense lo que yo decía antes, delay. OS, Operating System, señor Operating System, lo estoy llamando a usted con este prefijo. Time delay 10. ¿Qué hago? Espero 10 milisegundos, que se supone que sobrepasa el tiempo de conversión del conversor. Con lo cual, el sistema operativo va a hacer otra cosa en ese tiempo. No me voy a quedar bloqueado acá. Esto es algo de tipo cooperativo, diciéndole, macho, hace otra cosa que yo ya terminé mi parte. Vuelve aquí a los 10 milisegundos, entonces el sistema operativo va a disparar un timer. A los 10 milisegundos viene, lee y espera 10 milisegundos porque arranca nuevamente el conversor. Entonces, esa es la lectura del conversor. Y esa es pedirle al sistema operativo que suspenda por 10 milisegundos. Las tareas no tienen que ser loops obligatoriamente, sino que pueden tener principio y fin. Por ejemplo, supónganse que yo tengo un tanque de líquido, un tanque de agua, que se vacía, digamos, una vez por día. Pregunto, para los tiempos del micro, ¿se justifica tener una tarea viva y que se ejecuta una vez por día? ¿Qué significa una tarea? Una tarea que detecta, hay un flotante que detecta cuando se llegó al nivel superior, significa que se estaba echando agua, al nivel superior el tanque, corta y apaga el motor. Esa es una tarea. Otra tarea es otro flotante que se va a activar cuando lleguemos al nivel inferior. En ese caso lo que hace es arrancar, detectar que se llegó al nivel inferior, se quedó sin agua, arrancar el motor. Eso lo voy a hacer una vez por día. Con lo cual, la aplicación Task Low Fluid, es decir, detectar que se llegó al nivel inferior de fluido, lo que hace es arrancar el motor y después borra la tarea. Señor sistema operativo, Operating System, Task Del, y le paso los parámetros de la tarea que quiero que se borre. ¿Esa tarea la otra tarea? Sí. Sí. Cuando, por ejemplo, una forma de trabajo sería, cuando se llega al nivel inferior, se genera una interrupción y en esa rutina de atención de interrupción se crea la tarea, por ejemplo. Entonces, las tareas son creadas por el código de aplicación. Las tareas no se crean solas. Yo le tengo que decir crear una tarea. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Operating System init. Esta es una tarea que tiene principio y fin. Sería la que habíamos visto como una semirrecta. Luego crearé todas las tareas que sean necesarias. Y después recién arranco el multiplexor. Operating System Start. Inicialicé el sistema operativo. Luego creé las tareas y por último arranco el multiplexor. ¿Cómo? Claro. En realidad, el main nunca termina. Nunca salgo del main.
Porque acá voy a estar ejecutando todas las tareas. O sea que está sería bloqueante. Sí. Bloqueante. A ver, ¿por qué bloqueante? A ver, ¿por qué bloqueante? ¿Por qué va a ser bloqueante? Porque no debería salir del main. Porque una vez que arranqué las tareas, me quedo ahí adentro. Es decir, cuando arranco las tareas, empieza a trabajar el multiplexor propiamente dicho. Y voy a estar ejecutando, dentro del contexto del sistema operativo, voy a estar ejecutando todas las tareas de acuerdo con el algoritmo que haya decidido utilizar. No. Es decir, si la pregunta es, ¿se termina esto? No, nunca se termina. No. No, porque cuando arranqué el sistema operativo ya tiene vida propia. Es un while 1 punto y coma, pero es un while 1 que adentro es un algoritmo permanentemente. Pero no sale nunca de ese estado. Es decir, cuando arranqué el sistema operativo, arranqué el multiplexor. Al arrancar el multiplexor, ya tiene la vida propia del planificador y del dispatcher. ¿Está bien? Los cuales habilité dentro de la inicialización. En la inicialización preparé el multiplexor y lo dejé en condiciones de ser arrancado. Lo único que tuve que hacer es crear las flechas, las columnas entre el techo y el piso. Y eso lo hago con el task create. Bueno, eso ahora vamos a verlo en la segunda parte. Vamos a la parte, la tarea idle ociosa es la tarea que se ejecuta cuando no tenemos ninguna otra actividad para realizar. Las tareas típicas son creación y borrado de tareas, suspender tarea y reiniciar tarea, eventualmente manejar las prioridades, el preemption, es decir, cortar la ejecución de una tarea para ejecutar otra tarea de mayor prioridad, demoras y eventualmente reinicio. Puedo obtener información de la tarea y el task control block, que lo vamos a ver enseguida. Tenemos tareas periódicas, aperiódicas. Las tareas periódicas se repiten a una frecuencia determinada. Las aperiódicas se ejecutarán, sabe Dios cuándo, con eventos que son impredecibles, y tareas de procesamiento continuo, que se están ejecutando de forma permanente. Hay tareas que se ejecutan hasta completarse, se inicia la aplicación, se crean los objetos del kernel, y se crean loops para tareas sin fin, y luego se termina la tarea. ¿Qué es un objeto del kernel? Un objeto del kernel es, vale un ejemplo. Tenemos un carro en el cual le acomodamos melones. A medida que se va moviendo el carro, los melones se van reacomodando. Saco un melón o coloco un melón, cambia toda la estructura. Eso es cambiar un objeto. Cuando cambia un objeto, y ahora voy a tratar de explicar qué significa, cuando cambia un objeto, eso es un índice para que el planificador diga qué cambió, qué se movió en el carro. ¿Qué es cambiar un objeto? Que se tomó un semáforo, que se liberó un semáforo, que se generó se llenó una cola, que se terminó una tarea. Bueno, todo eso es un cambio de un objeto. Y eso es motivo suficiente como para que el planificador diga qué es lo que pasó. Y en base a eso toma alguna decisión. Por ejemplo, suspender la ejecución de una tarea y pasarle el control a otra tarea que estaba suspendida porque estaba esperando un recurso externo. Entonces, el cambio de un objeto es suficiente como para que el planificador tome algún tipo de decisión. Cambio de objeto no necesariamente significa
de que se liberó una tarea o que se suspendió una tarea, sino que el cambio de objeto puede ser que cambió el estado de un semáforo. El objeto es el semáforo. El objeto es también, por ejemplo, crear una tarea. Crear una tarea es crear un objeto. Borrar una tarea es borrar un objeto. Bueno, todo eso es como reacomodamiento de los melones en el carro. El Task Control Block es un bloque de control de la tarea, en el cual cada tarea tiene su propio Task Control Block. ¿Qué cosas voy a tener en el Task Control Block? Depende de cada diseñador del sistema operativo. Pero lo básico que tiene que tener es el estado de la tarea. Está ready, está suspendida, está bloqueada, etc. La identificación de la tarea. Si ustedes se fijan, por ejemplo en Windows o en Linux, cada tarea va a tener un número asignado. Ese número asignado se llama ID. Número de identificación. Claro, es lógico, el sistema operativo Windows no va a manejarse con navegador, sino que será con el número asignado en el momento de la creación al navegador. Es decir, cuando ustedes le dieron el clic al Chrome o al Mozilla, al Firefox, se crea una tarea y se le asigna un número, y a partir de ese momento el sistema operativo se va a referir a ese número. Nosotros acá tenemos una identificación para cada una de las tareas que se hayan ido creando. La prioridad, en el caso que trabajemos con Preemptive, ¿qué tipo de tarea se trata? Si maneja bloques, si maneja caracteres. La ubicación, ¿dónde está la pila? Claro, recuerden, toda la historia viene con la pila que está asignada en memoria por la unidad de protección de memoria. El stack pointer, y después eventualmente alguna información asociada para el debug. Yo cuando creo una tarea en FreeRTOS le puedo dar un nombre a esa tarea, pero a los únicos fines del debug. Para el sistema operativo no interviene para nada. Pero en una de esas a mí me conviene, cuando haga el debug, ver que se está activando la tarea de encendido del LED. Y la parte, por ejemplo, opcionalmente mensaje. Por ejemplo, ¿qué tiene un Task Control Block? La identificación, el estado de la tarea, señales, eventos, memoria compartida, variables del sistema. Sí. Cuando decía que también se almacenaba el stack pointer, ¿es un stack pointer general para todas las tareas o es un stack pointer para cada tarea? Para cada tarea. Y justamente lo preguntó en el momento que habíamos dicho que lo tenía que hacer, como siempre. El stack pointer está apuntando a una zona de memoria propia para cada tarea, en la cual se van a encontrar los registros de esa tarea. Los registros significan los registros del procesador para esa tarea, y en el resto del stack voy a tener variables, colas propias de la tarea. Y este bloque va a ser la única zona de memoria que va a tener libre la tarea cuando se esté ejecutando. Por supuesto, salvo que yo planifique que tenga memoria compartida. Las tareas pueden estar, resumen, una tarea running. Miren para acá. Una tarea running. Cuando esa tarea, por alguna razón, se suspende, pasa a pending. ¿Se suspende por qué? Porque está esperando algún recurso externo. Que el conversor termine de convertir, que la tarjeta SD le vuelve un dato. Cuando le llega ese dato, pasa a ready. Si trabajamos con prioridades,
ese estado ready va a hacer que el planificador diga, saco esta tarea de mayor prioridad, la pongo a running y esta la mando a eventualmente ready o eventualmente pending. ¿Qué pasa cuando borro una tarea? Cuando borro una tarea, lo que hago es llamarla a dormant. Dormant significa, está en memoria flash, pero no me está gastando recursos en RAM. ¿Qué pasa si tengo una tarea que está ejecutándose y aparece un pedido de interrupción? Tiene que atender. ¿Y qué pasa con la tarea? Por ejemplo, pasa al estado interrupted. En general sí, pero eso depende del diseñador del sistema operativo. Porque una vez lo que hace es, cuando terminó de ejecutarse la interrupción, la tarea esta que estaba running la puso en ready. Depende del criterio del diseñador. No. El número viene referido a lo que viene ahora. Podemos estar en 5 estados posibles. Una sola tarea running. Bloqueadas puede haber varias. Pendientes puede haber entonces varias. Dormant significa que la hemos eliminado. Y interrupted es cuando aparece un pedido de interrupción. Todo esto está manejado por el planificador, el scheduler. Si el planificador es ineficiente, el sistema operativo va a ser ineficiente. El núcleo es el planificador. El contexto entonces está compuesto por el contador del programa, el puntero de la pila, los registros del micro y los contenidos de la pila en uso, es decir, las variables, colas, etcétera, que tenga la tarea que se está ejecutando. Planificador es el que planifica, ejecutor es el dispatcher. Vamos a ver ahora el cambio de contexto es cambiar la zona de memoria que está disponible y la tarea que está ejecutando. Vamos a ver, micro. Se está ejecutando la tarea color ladrillo. Y está ready la tarea color celeste. Entonces, nos llega la orden de cambio de contexto. ¿Qué significa? Sacar la tarea color ladrillo y activar la tarea color celeste. Empezamos entonces. Guardo el contador de programa en la pila de la tarea color ladrillo y voy guardando los registros. Recuerden ustedes, R1, R3 eran para el pasaje de variables y R12 era el registro Scratch y ahora guardamos 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y 4. Y también guardaré el estado del programa. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es decir, ahora está actuando el sistema operativo. Sacó una tarea, la guardó en la pila de la propia tarea, los registros, y ahora lo que hace es empezar a traer los registros color celeste. Carga primero el PSP y luego empieza. Sí. ¿Cuál va a ser el último registro que va a guardar? El program counter. Con lo cual va a arrancar la tarea exactamente en el mismo punto que se había cortado anteriormente.
El orden que siguen tiene algún propósito especial, ¿no? Sí, primero lo que guarda son los registros fundamentales y después los registros accesorios. Pero tiene que guardar todos los registros. Y ahí guardó el contador del programa. Chao. Está ejecutándose ya la nueva tarea celeste, es decir, que hubo un cambio de contexto. Bien, el planificador calecita o round robin, el autito, el avioncito, el caballito, y así en forma permanente, no tengo prioridades. El preemptive, cada tarea tiene su prioridad y el planificador decidirá que una tarea no se pase de rosca en el tiempo que quiere ejecutar, es decir, que la va a sacar si se quiere pasar de tiempo. El planificador va a determinar cuando haya algún cambio de objeto, cuál es la tarea de mayor prioridad a ser ejecutada. Entonces el preemptive va a minimizar la latencia, no tengo que esperar que me dé toda la vuelta la calecita, sino que va a haber eventos que me van a producir el cambio. ¿Quién escribe el planificador? El fabricante. Acá nos aparecen algunos que nosotros conocemos, FreeRTOS, MicroC, que es el que habíamos visto antes, el Micrium, y acá aparece uno que yo lo quiero mencionar, QNX, que es un sistema operativo profesional. Este QNX es típicamente el sistema operativo que se utiliza en satélites. Digamos que un satélite es medio complicado de resetear, tirándole una flecha y apuntándole al botón de reset resulta medio complicado, entonces se utilizan sistemas operativos, este lo utiliza el QNX, lo utiliza por ejemplo la NASA de Canadá. Es caro, pero es un sistema operativo absolutamente confiable. Entonces nos aparece la tarea idle, en la cual vamos a tener, cuando tenemos un tiempo límite asignado a cada vuelta del multiplexor, si una tarea se quiere expandir, va a ser cortada por el planificador, y si hay alguna tarea que haya pasado el estado ready porque cambió algún objeto, el sistema operativo va a analizar las prioridades y va a decidir cuál es la próxima tarea a ser ejecutada. Entonces vamos. Algoritmo, dijimos round robin. Los kernel no preemptive son aquellos que no son predecibles, aquellos que trabajan solamente por interrupción, porque las interrupciones son impredecibles. Y a lo que queremos ir nosotros es la parte de prioridades. Por ejemplo, en este caso, la tarea azul es la de mayor prioridad, la tarea roja es de media prioridad y la tarea amarilla es de mínima prioridad. Arrancamos, por ejemplo, porque se despierta la tarea de media prioridad roja. En el momento en el cual queda activa la tarea de máxima prioridad, se corta la tarea roja y se pasa a ejecutar la tarea azul, que es la de máxima prioridad. Cuando termina la tarea azul, por más que haya aparecido la tarea amarilla, se ejecuta el pedacito que quedaba restante de la tarea roja porque tiene mayor prioridad que la amarilla. Y luego recién se ejecuta la amarilla. Si aparece la tarea azul activa, por más que aparezca la roja, como tiene menor prioridad, no se le da ni 5 de pelota hasta que termine la tarea azul. Análogamente, si está la tarea azul y aparece la amarilla, no se le da pelota. Al azul y amarillo no se le da pelota. No, del sistema operativo. No estoy diciendo que este sea el número de prioridad, sino tarea 1, 2 y 3. Entonces, va a haber un cierto tiempo de cambio de contexto. Entonces, va a estar ejecutándose la tarea 1. Va a haber un cierto tiempo en que se va a hacer un cambio de contexto, para lo cual se tiene que activar el sistema operativo. El sistema operativo, creo que está fuera de discusión, que tiene números de prioridades altísimos. De manera que no haya ninguna tarea que pueda competir con el sistema operativo.
Entonces, si cambió algún objeto, si pasó el tiempo asignado, se pasa a ejecutar el sistema operativo. El sistema operativo decide y se pasa a ejecutar la tarea verde. Entonces, ¿cuándo se cambia la tarea activa? Acá hay un montón de descripciones. Fundamentalmente cuando cambia algún objeto. Cuando una tarea que estaba suspendida pasa ready, cuando se liberó un semáforo, cuando se llenó una cola, cuando se vació una cola. Sincronización. Insisto, esto es introductorio. Por favor, júntense de tiempo y vean los videos. Un poco más detallado. Tarea 1. Tarea 2. Quieren acceder a un display. La tarea 1 quiere escribir hola allí. La tarea 2, cuidado. Digamos que hubo que elegir los textos para que no apareciera ninguna cosa media rara. Entonces, si no tomo ninguna precaución, no se entiende nada. ¿Qué hay que hacer? El display es un recurso. Entonces, ¿cuál llegue primero a ejecutarse, la tarea 1 o la tarea 2? Tendrá que tomar el recurso display. Tomar el recurso display significa lo voy a usar yo. Hasta que yo lo libere, la otra tarea no va a poder escribir. Lo cual significa que tendremos que asociar algún semáforo al display. Sí. Lo que mencionabas antes, que por más de que capaz la tarea 2 tiene más prioridad, llega primero la tarea 1, Exactamente. Hasta que no lo libere la tarea 1, la tarea 2 se va a quedar bloqueada esperando a que el display se libere. Ahí no se cumpliría la que tiene más prioridad, si se ejecuta. Se ejecuta, pero no puede terminarse. Claro, se ejecuta, sí, periódicamente la tarea 2, supongamos que la tarea 2 sea de mayor prioridad. La tarea 2 se despierta cada rato y dice, quiero escribir, no puedo. Al rato vuelve, la tarea se ejecuta, pero no puede avanzar. Yo pensaría como que queda bloqueado todo el programa. Bueno, ahí entonces interviene el sistema operativo. El sistema operativo puede tener algún tipo de incidencia en decir, tarea 1, liberar el display. Para lo cual eventualmente la puede llegar a sopapear, es decir, cortar el acceso. Ahora, pongámonos en el mejor de los casos. La tarea 1 es criteriosa y sacó el mensaje hola allí. Al ratito dice terminé. ¿Qué hace entonces? Libera el display. Liberar el display es cambiar un objeto. Entonces se sacude todos los melones que están en el carro y el sistema operativo entonces dice, oye, se liberó el display. Che, tarea 2, vos que estabas esperando el display, running. Te paso a running y ahí escribe la tarea 2. Entonces, en el caso en que el sistema operativo se dé cuenta que la tarea 2 está bloqueada demasiado tiempo, se fija por qué. Porque hay un recurso. Entonces, en ese caso, exige a la tarea 1 que libere ese recurso. De cualquier manera, si llegamos a esta situación, el diseñador cometió algún error. Semáforos, binarios, contadores y mutex, colas de mensajes, pipes. Ustedes saben lo que es una cola de mensaje. ¿Sí? Bueno, cola de mensaje típicamente me llegan datos por puerto serie, por interrupción, lo guardo en una cola. Cuando se llenó esa cola, le aviso al programa principal a través de un semáforo, o a una tarea a través de un semáforo, que está llena la cola. Cambiar de estado del semáforo es cambiar un objeto. Eso lo sacude de vuelta al planificador, al scheduler, y el scheduler dice, ¿qué pasó? Ah, se llenó la cola. Ah, entonces si llenó la cola le tengo que avisar a la tarea 3 que pasa running.
para procesar esa cola. Los pipes, para ganar tiempo, los pipes son como si fueran colas, pero que, ¿vieron ustedes en los edificios en construcción, en algún momento dado, ponen un volquete y ponen un tubo por el cual tiran los restos de cañería que no usaron, los restos de mampostería cuando rompieron para poner los caños, todo eso, lo tiran a lo bruto al volquete que después eso irá de relleno? Eso es un pipe. El tubo ese es un pipe. Porque en una cola voy guardando bytes, todos bytes. En un pipe voy guardando strings, bytes, words, es decir, voy guardando mampostería, caños, cables, todo lo que me quedó de relleno. Distintos tipos de objetos. Esa es la diferencia entre cola y pipe. Memoria compartida, señales. Sí. Sí. Se supone que cuando yo tiro en el pipe voy tirando, tiene que ser con algún tipo de identificación de qué es lo que estoy tirando. Exactamente. En el FreeRTOS tengo un archivo de configuración en el cual puedo definir, por ejemplo, cómo es en el archivo de configuración, voy a definir cómo voy a trabajar. Si como por medio de un numeral define, si voy a trabajar como cooperativo o como preemptive. Voy a definir, por ejemplo, cuál es la frecuencia de trabajo. Bueno, ese tipo de cosas está en el archivo de configuración del FreeRTOS, que ya me viene preparado para trabajar como preemptive y para trabajar sobre la placa que yo quiero trabajar con la velocidad de cristal con la velocidad de clock que quiero trabajar. Entonces, semáforos los usamos para sincronizar tareas. Tenemos semáforos binarios, sí, no. Semáforos contadores, por ejemplo, binario significa tomo el display, libero el display. Semáforo contador, por ejemplo, supongamos que tenemos en este recinto un router Wi-Fi en el cual admite 10 conexiones. Entonces, el primero que llega se conecta. Me quedan 9 conexiones disponibles. Vamos llegando todos. Cuando llegamos a la al décimo ingresante, el undécimo que quiere conectarse no puede. ¿Hasta qué momento? Hasta que se libere uno. Eso es un semáforo contador. Podríamos decir que el semáforo binario es un caso particular de semáforo contador. Y después tendremos semáforos mutex. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el mutex? El mutex es, por ejemplo, tengo una zona de memoria en la cual tengo el procesamiento digital de señales. Tengo un vector que he guardado con n muestras, n coeficientes. Cuando estoy haciendo ese procesamiento, no quiero que me interrumpa nadie. Para lo cual, porque evidentemente estoy haciendo eso, no quiero que me introduzca. Si pensamos que hay funciones reentrantes, no puede ser que me ponga a procesar un nuevo vector si no terminé de procesar el anterior. ¿Está claro? Entonces, colocaré un semáforo mutex a la entrada de ese procesamiento, de ese código que no quiero que sea interrumpido. Cuando arranco, tomo el mutex. Cuando termino el procesamiento, libero el mutex. El semáforo. ¿Cuál es la diferencia entre mutex y binario? El binario, por ejemplo, tomo el conversor analógico a digital cuando quiero arrancar la lectura de temperatura desde la tarea 4. Tomo el semáforo diciendo estoy usando el conversor analógico a digital. ¿Cuándo se va a liberar el conversor analógico a digital? Cuando termine la conversión. Es decir, cuando la rutina de atención de interrupción
de fin de conversión me diga terminé la conversión. Entonces, la tarea 4 tomó el conversor y lo libera a la interrupción. Es decir, la diferencia entre mutex y binario es que el binario puede ser tomado por una tarea y liberado por otra. Por el mutex, no. El mutex va a ser tomado por una tarea y tiene que ser obligatoriamente liberado por esa misma tarea. ¿Preguntas? Bien, esto ha sido una versión de sistemas operativos en tiempo real en versión inyectable. Simplemente como para que puedan ahora ponerse a trabajar en la parte práctica. Bueno, vamos a tomar un café.